Vivienne Westwood fue mucho más que una diseñadora. Fue la madre del punk, una rebelde incansable que cambió el curso de la moda y de la cultura. Una verdadera anarquista idealista que dinamitó el status quo y transformó la moda, aunque su nombre no solo está vinculado a las pasarelas, sino que a un grito de resistencia que rompió con todo lo establecido. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, el podcast de arte, música y literatura. Y sobre todo, ideas en peligro de extinción, donde también hablamos de gente que rompe totalmente el status quo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Pueden ir a checar mi música en todas las plataformas. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales. También tengo mi canal hermano aquí mismo en YouTube, Más o menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, reseñas literarias, comentarios críticos sobre libros y cultura en general. Y un agradecimiento muy especial a Fango Bazar, que es nuestro patrocinador oficial aquí en Radio Locura. Si van a comprar las playeras nos pueden ayudar económicamente con todo esto. Únanse también a la familia de Radio Locura directamente en Patreon, donde tenemos dos niveles. Uno donde tienen agradecimiento infinito y también el contenido sin publicidad si no tienen YouTube Premium. Y en el segundo nivel, además de estas dos cosas, también van a gozar de una playera mensual de Fango Bazar, la que sea de su preferencia, la talla que ustedes quieran, sin ningún problema. También tenemos, eso hay que decirlo también claramente, el nivel gratuito, donde están todos, absolutamente todas y todes bienvenidos a este espacio que también es la familia de Patreon de Radio Locura. Y por favor no se olviden de seguirnos en Instagram, estamos como Radio Locura 66.6 FM. Ahí pueden encontrar contenido extra de los capítulos y de los artistas de los que hablamos cada semana, y por supuesto enterarse de qué es lo que viene. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 54. Vivienne Westwood. Vivienne Westwood fue mucho más que una diseñadora. Fue la madre del punk, una rebelde incansable que cambió el curso de la moda y de la cultura. Una verdadera anarquista idealista que dinamitó el status quo y transformó la moda, aunque su nombre no solo está vinculado a las pasarelas, sino que a un grito de resistencia que rompió con todo lo establecido. En los años 70, sus diseños desafiaron las reglas, fusionando la subversión con la alta cultura y creando una estética que se convirtió en emblema de una generación. La ropa ya no era solo vestimenta, se transformó en una declaración política, un grito de independencia. Con cada prenda que creaba, Vivienne desmantelaba las normas. Desde los taches y los corsets hasta las camisetas con mensajes provocadores, su estilo se convirtió en un manifiesto de rebeldía, y su tienda, que al principio fue solo un espacio de encuentro, se convirtió en el epicentro de una revolución. Vivienne entendió que la moda podía ser algo más. Podía ser un arma para transformar, una manera de cuestionar el status quo. Pero Vivienne no solo estaba en la vanguardia de la moda, su activismo la impulsó a luchar por el medio ambiente, por los derechos humanos y por la justicia social. Nunca dejó de ser incómoda, de desafiar, de incomodar. Vivienne era un huracán de ideas y actitud que no temía señalar las hipocresías del mundo. Su vida fue un testamento de lucha constante, de pasión y de un fuego que nunca se apagó. Con una visión que no conoció fronteras, Vivienne Westwood dejó una huella profunda no solo en las pasarelas, sino en cada rincón del pensamiento rebelde y libre. Ella redefinió lo que significaba ser una artista, una mujer, una revolucionaria, y utilizar la moda como un arma que despierta conciencias. Y lo hizo sin pedir perdón ni permiso y sin rendirse jamás. Entonces hoy, a manera de un homenaje, vamos a hablar de la carrera de Vivienne Westwood, del impulso que le dio también a toda esta escena del punk, del que se dice es un movimiento que ella dio a luz. Y por supuesto vamos a ver todos los caminos que pudo haber tomado su vida, pero simplemente pasó lo que pasó para convertirla en una enorme leyenda. Vivienne Isabel Swire nació el 8 de abril de 1941 en Derbyshire, siendo la hija mayor de dos padres que eran muy buenos con el trabajo manual, ya que su padre era un zapatero y su madre una trabajadora de fábrica de algodón. Su infancia estuvo lejos de la alta sociedad londinense, sin mucho acceso al arte mamador como el teatro y las pinturas.
Pero esto no detuvo a la pequeña Vivian para cultivarse, ya que había crecido en ella una profunda cuasi adicción por leer. Excelente. A tal punto que los culeros de sus padres, algo sacados de onda por lo que leía, por lo mucho que leía, la convencieron de darle dinero para que destruyera su tarjeta con la cual sacaba libros de la biblioteca. Ay, no. Qué tremenda locura. De la mala. Era una joven con una envidiable confianza en sí misma, ya que desde muy temprana edad sabía que sus talentos como creadora y creativa estaban muy por encima de las personas de su edad, y esto se probaría como cierto algunos años después, y también tomando en cuenta sus propias palabras, afirmando que desde los 5 años ya era capaz de hacer un par de zapatos a mano. Chingona desde un principio. A la edad de 17 años, se termina mudando con su familia al norte de Londres, donde estuvo estudiando arte por un periodo corto de tiempo, abandonando su carrera convenciéndose de que una chica de clase trabajadora como ella jamás podría ganarse la vida como artista plástica. Una situación, un dilema, ya desde un principio también. Algún tiempo después se convirtió en maestra de primaria y se casó con Derek Westwood, quien nos vale un poco verga en este episodio, porque estamos hablando de Vivian, pero es importante saber que al contraer matrimonio con él, por estas cuestiones de cambio de apellido y de nombre. Sí, que es muy propio de la cultura anglosajona, ¿no? Que tajantemente sí. El hombre le da el apellido a la mujer. Bueno, ella termina cambiando su nombre por el que sería conocida después a nivel mundial, Vivian Westwood. El día de su boda con Derek, Vivian llegó deslumbrando un vestido de novia totalmente confeccionado por ella, junto con joyería que también ella misma diseñó y materializó con sus propias manitas. Así de chingona era Vivian Westwood. Siempre muy práctica ya en ese sentido, ¿eh? Este matrimonio no duraría mucho, pero les dejó un hijo, Benjamin, a quien Vivian tuvo a los 22 años de edad, y que por cierto, por poco y no lo tuvo, ya que su suegra les había dado dinero para que fueran a interrumpir el embarazo, pero en su actitud pre-punk de Vivian Westwood, siendo una persona que le valía verga lo que pensaran, fue a tener a su hijo, y con ese dinero del aborto se compró unos gemelos de cachemir, que son unos botones demasiado elegantes que se ponen en los puños de las camisas. Unas mancuernillas, dirían también. Tras estar experimentando el viaje corporal y mental de lo que significa ser madre, de la maternidad, vendría todo un remolino de emociones y experiencias, empezando por aquella vez donde su hermano le presentó a Malcolm McLaren, un tipo que se autoidentificaba como un maldito genio y como el padrino del punk. Y de esta forma es como empieza una de las grandes mancuernas creativas de Inglaterra. Encantados con la energía del otro, no pudieron evitar simplemente acompañarse y apoyarse en su camino creativo, mudándose juntos y teniendo otro hijo. Esto solo como anécdotas personales, porque en realidad estaban a punto de lanzar toda una revolución cultural que terremotaría al mundo entero. Tomando en cuenta que McLaren era una persona de cuidado, un tremendo hijo de la chingada, estaba loquito, ya que vivía bajo el lema: ser malo es ser bueno es ser aburrido. Vale. Nada más para que te imagines lo loquito que estaba este güey. No, sí. A él obviamente lo terminaría acusando de abuso muchos años después. Termina mal, sí. Prácticamente fue su chacal, ¿no? Ya que estaba todo pinche desequilibrado este güey. Se la pasaba intentando impresionar a las personas con su brillantez. Era un cabrón egocéntrico, detestaba a las generaciones pasadas y, sobre todo, un dato triste, se la pasaba haciendo menos a las personas, especialmente a Vivian. Todo tonto, todo tonoto. Bueno, ni siquiera tonoto, no llega a eso. En fin. Todavía es con cariño. Sí, no, en fin. Una persona tendenciosa, ¿no? Sí. Le trajo mucha mierda a su vida, como cuando se tardó 6 días en llegar a ver a Vivian luego de que hubiera dado a luz a su hijo. Tampoco le gustaba que su hijo le dijera papá. Y otras mierdas que está mejor omitir, porque lo importante es hablar de cómo trágicamente, pero con seguridad, esta pareja fue poniendo los cimientos culturales que terminarían por darle a Vivian el contexto que necesitaba para desarrollar su mayor esplendor. Entendamos que ella estaba totalmente comprometida con su potencial artístico y, de cierta manera, aunque había tenido una infancia feliz, el estar con este desgraciado infeliz le aportaba mucho más creativamente que el desierto de ideas que era su infancia. ¿Qué pasa, el desgraciado? El desierto de ideas. Este tremendo pendejo se hizo manager de los Sex Pistols. Y digamos que esto a Vivian le dio la oportunidad de poder empezar a diseñar y confeccionar los atuendos de esta y de otras bandas que en el momento ni siquiera tenían el nombre de punk.
ya que esto casi se empezó a reflejar por los atuendos de la maravillosa mente de Vivienne Westwood. Cuando la gente veía a jóvenes vestidos con atuendos basados en la subcultura Teddy Boy y un poco también de la moda fetichista de cuero y todo lo relacionado al sado, sabían que estaban viendo la influencia de la mente de Vivienne Westwood en las calles. Cosas como esto y también como romper la ropa así a la chingada fueron ideas que ella misma había logrado colocar en el colectivo y que cada vez se hizo más famoso y también más escandaloso, ya que solo a través de que la sociedad juzgara a las personas que vestían como Vivienne había imaginado es cuando los empiezan a llamar punks. Comenzando su boutique Let It Rock, que después terminaría por llamarse Sex, como una manera de filtrar a las personas normales para que no entraran al lugar si les daba miedo lo atrevido. Aquí es donde exhibía y vendía toda su línea de ropa de su propio diseño. Aquí mismo es donde estaban jangueando todas las pinches chavos locos punks, donde los Sex Pistols audicionarían a John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, como su vocalista. La influencia política e ideológica de la pareja McLaren-Westwood sería tan potente en los Sex Pistols que se vería reflejado tanto en sus letras como en su forma de vestir, naturalmente. El resto sería historia para esta mítica banda, pero en la historia de Vivienne, esto solo era el comienzo. Con esta declaración artística por medio de su ropa, Vivienne, de alguna manera, hace que los jóvenes se insulten a sí mismos con esta ropa tan resquebrajada y con una estética tan rota, porque de esa manera también te estarías limpiando a ti misma o a ti mismo de todo el egoísmo. Era un poco lo que ella pensaba, su filosofía acerca del vestir. Ok, dejar de darle importancia a la cuestión de estar súper pulcro, ¿no? Muy formal. Para faltarte al respeto. Exactamente, pero... Déjenme ustedes faltarle al respeto. No. Lamentablemente, después de que literalmente la moda, el mainstream, se empezara a apropiar de su estética, obviamente ignorando toda la ideología anarquista que proponía Vivienne, se empezó a desencantar con el movimiento y esto solo empeoró cuando Sid Vicious de los Sex Pistols fue acusado de matar a su novia. Todo horriblemente mal en esa parte. Fue llevado a la cárcel y cuando salió se dio un viaje con heroína de esos de los que ya no se regresa. Híjole. Ahí Vivienne dijo, este pedo ya valió verga, lo punk ya valió verga, ya está todo prostituido, no es lo que teníamos en mente y felizmente también abandonó al hijo de puta de McLaren. Ahí llegó al final su segundo matrimonio. Así es. Una nueva etapa se venía para Vivienne. Su nueva inspiración fue la historia, con corsets y faldas voluminosas y telas tradicionales como el tartán, inspirados en el siglo XVIII, pero también haciendo de una manera súper satírica de lo que representaba la burguesía. Sin olvidar todas las cosas que hacían muy especial el inicio de su carrera, ese toque de provocación y crítica social. Se convirtió irónicamente en una de las más celebradas diseñadoras del Reino Unido, siendo amada por la industria basura a la que ella en algún momento le quiso vomitar en la cara. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Pues sí. Un giro de 360 grados. Eso te deja en el mismo lugar, brother. Nomás la media vuelta. Nada más la media vuelta. Danza Kuduro. Hablando de sus colecciones que la hicieron realmente ganarse este cariño por el alto mundo de la moda, podemos hablar de Pirate Collection, destacando por sus camisas holgadas y pantalones anchos, arrugados, inspirados también en la combinación entre lo punk y la ropa de piratas y aventureros del siglo XVII, ayudándose de colores como el rojo, el negro y el oro para crear looks teatrales y provocativos. La isla del tesoro punk. Otra colección es Harry Styles. Harry's Tweed Collection. Aquí Westwood utilizó el tradicional tejido escocés Harry's Tweed para crear prendas como abrigos y trajes, combinándolos con corsés y faldas también voluminosas. El uso de tartán y gabardina también fue muy característico de esta colección, utilizando también técnicas de confección antiguas, desastres muy antiguos, viejos, que ya olían a guardado, pero en diseños súper modernos. Ok, volviendo a las raíces para desentrañar completamente este movimiento. Sí, por supuesto. Después de esto, por ejemplo, podemos hablar también de The Portrait Collection, que es inspirada en el arte del siglo XVIII, y esta colección incluyó reproducciones de pinturas en ropa con el famoso corset Daphnis and Chloe, inspirado en François Boucher, que supongo que así se dice, o se dice Francois Boucher. Los corsés o corsets con paneles de licra y cremalleras en la espalda permitían una mayor libertad del movimiento. La fusión de arte y moda
elevó el corset a un nivel artístico, convirtiéndolo en un símbolo de sensualidad y también de provocación. Es muy interesante ir viendo rápidamente cómo esas pautas de lo que muchas veces se ha quedado como disfraces o como lo más atrevido para una ocasión especial, surge de la mente y del talento en marcha de Vivienne Westwood, ¿no? Sí, es impresionante. Ese es el tamaño de su influencia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y esto se puede ver perfectamente también en su siguiente colección, que es Anglomania Collection. Esta colección satirizó la cultura británica incorporando elementos como el tartán, kilts, que son estas falditas aquí que traes tu gaita, es decir, de Escocia. el güey más pinche xenofóbico. Y corsets. En diseños innovadores, que el corset es algo que totalmente define un poco la estética que ella quería llevar, porque su inspiración era totalmente la historia, ¿no? El uso de siluetas elizabetianas y la combinación de prendas tradicionales con un toque punk fue muy característico de Anglomania Collection. La mezcla de patrones históricos con un enfoque moderno y provocativo desafió las normas de la moda y consolidó, por fin, a Westwood como una figura vanguardista. Que en este sentido solo estamos hablando ya en este punto de lo que pasaba por las pasarelas, vaya la cacofonía. En otra de sus demasiado legendarias colecciones también está Gaia the Only One, inspirada en el ballet y la comedia del arte, que se escribe así como en francés, comedia del arte. Hablé como portugués, como brasileño. Esta colección presentó diseños ligeros y etéreos, como vestidos de satén azul hielo. Gran color. El enfoque en la sostenibilidad y el arte fue central en esta colección, y el arte obviamente estaba presente absolutamente en todo lo que ella hacía. La combinación de temas artísticos con un compromiso ambiental reflejó el creciente interés de Westwood en la sostenibilidad y el activismo social, que después sería algo totalmente importante en el último tramo de su vida. Esto se conecta con esta etapa, ya que estaba comprometida con causas como el cambio climático, donde promovía la sostenibilidad en la moda, enfatizando la importancia de reducir el consumo y optar por prendas de calidad que perduren con el tiempo. Nada que ver con el pinche Shane. También trabajó en campañas como Save the Arctic, para salvar obviamente los Arctic Monkeys. Este idiota. Donde colaboró con Greenpeace para concienciar sobre el calentamiento global y proteger obviamente el Ártico. Los Arctic Monkeys. Y por toda esta influencia que ya había tenido en la Gran Bretaña durante todos estos años, que ya estamos hablando casi la última que les conté es de 2011, por eso y muchas cosas más. Ponte Vivienne Westwood esta Navidad. Exactamente. Por haber sido madre del punk, un movimiento que incluso también estuvo en contra, en primera instancia, de la monarquía. Sí, estando en el Reino Unido, pues eso es como atentar contra Dios casi, ¿no? Y eso es importante comentarlo sobre ella en este punto de su carrera, de su vida, porque se convirtió ahora después en una pro-monarquía. Oh, wow. Y esto pasó justamente cuando ella fue nombrada diseñadora británica del año 2 veces, y a causa de esto, y recibió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico, elevada a dama comandante, y visitó a la reina Isabel, obviamente sin calzones. Obviamente lo que define mucho su estética es justamente tener la pinche ropa toda rota, hacia la chingada, cosas de cuero, cosas que se ven aquí sexuales. Pero su ropa también pareciera que tiene este menester de representar en todo momento la independencia que un individuo puede tener dentro del sistema, ¿no? Que básicamente es lo que impulsa, no nada más en las afueras, sino también en los adentros, de la gente que estaba buscando identificarse con un movimiento que, pues, más bien ese sentimiento era una pregunta y la respuesta a ese movimiento era el punk. Y después de esto, pues obviamente también dentro de todas sus colecciones hacía cosas muy rompedoras, como agarrar corsets elizabetianos para ponerles cualquier cuadro que le pareciera hermoso. Entonces no es de sorprender que una persona como Vivienne fuera a conocer a la reina Isabel sin calzones, y sobre todo por la declaración que dijo después. Porque lo que ella comentó fue: traería puestos unos calzones. Bueno, obviamente yo obviamente yo traigo calzones. Obviamente yo sí traigo calzones. No lo voy a decir por mí, sino voy a repetir las palabras de Vivienne. Dijo: traería calzones si me gustara alguno de los que encontré por ahí, ¿no? Básicamente. O sea, no le convenció
lo que tenía a la mano, digamos. Y pues tiene esa foto donde pues está como abriendo las piernas y enseñando que pues no tiene calzones, porque pues, así de punk era Vivienne Westwood, ¿no? Tenía esta actitud que desde pequeña siempre pues muchos la envidiaban porque decían, es que tú neta parece que a ti nada te para, eres un pequeño relámpago. Lo interesante e importante de retomar la historia de Vivienne Westwood justamente tiene que ver con que su actitud era tan potente que sí o sí tenía, o parecía que tenía, que permear en el pensamiento colectivo, ¿no? Obviamente desde el uso de su ropa, desde su influencia que tuvo en los Sex Pistols y en otras bandas que estaban en ese momento floreciendo con este movimiento punk, al cual literalmente la gente llamó así porque veían a las personas que vivían a la Vivienne Westwood y decían, güey, ¿qué pedo con este güey, este marihuano, no? Y sobre todo que Vivienne estaba tan convencida de lo que pensaba que le era muy fácil convencer a cualquier persona acerca de su ideología, porque Vivienne tenía una magia sobre cómo ser ella misma, de ser ella misma. Ella hizo un arte. Ok, eso es muchísimo más transmitible porque ciertamente hay una autenticidad en su persona, en su moda. Y aunque muchos de los impulsos que dio en la música, principalmente en lo más obvio, digamos, ya en general en el mundo, esas cosas derivaron a cosas peores o francamente en contra de su espíritu. Eso no quita el motor inmóvil que ella significa en ese sentido como la fundadora, ¿no? de lo punk. Y justamente lo termina haciendo en la misma forma en la que un huracán cambia el paisaje de un lugar. Porque fue algo, pues no digamos accidental, porque obviamente conlleva muchísimo de su trabajo, pero de una manera algo aleatoria llega a este movimiento que están haciendo y ella se convierte sin quererlo en una abanderada de lo que todo esto significaba, tanto ideológicamente como podía verse también en su ropa, ¿no? Y sobre todo la forma en la que hizo que ese lugar, el Sex, que de hecho tuvo varios nombres, la tienda, su tienda, era un lugar donde pues convivía con puro chavo bien loco, ¿no? Bien, que realmente tanto la burguesía como la sociedad en general los veían mal, ¿no? Creo que ese es un punto bastante sólido en todo este movimiento que ella encabeza de manera un poco accidental, pero también muy auténtica, insisto, porque creo que conecta mucho, por ejemplo, con el espíritu de Charles Baudelaire, en el sentido de, pues estoy en este momento histórico, estoy en esta situación donde quiero expresarme, pero estoy siendo atravesado o atravesada en su caso por todo este espíritu de la época que está pues desalmado, que nada más busca como la rentabilidad, y por otro lado pues en un principio estaba el rock and roll, ¿no? Entonces es como, bueno, tengo un referente de los Teddy Boys que principalmente pues buscan ser rebeldes pero sin causa. Yo quiero encauzar esa rebeldía, ¿no? Entonces yo creo que esa transformación de los años 50 de rock and roll, pero ya en Inglaterra, en el Reino Unido, se atraviesa y ella lo toma como una protesta desde lo mismo, ¿no? Que es claro, pues la crítica que más o menos siempre nos está claro, aunque no conozcamos el origen del punk, pero aquí en Radio Locura ya lo estás sabiendo una vez más, compartiendo este tipo de datos y por supuesto de Vivienne Westwood, que a pesar de que el movimiento puede estar indefinido, hay ciertas mentes que critican desde dentro eso, como Vivienne Westwood, o en su caso en el episodio que ya tenemos en el canal de Charles Baudelaire, ¿no? En su propia época. Justamente, por ejemplo, este suceso de cuando le da su suegra el dinero para que vaya a abortar a su hijo, son el tipo de actitudes que no son cosas que van a ser totalmente visibles para las demás personas, pero ella, como una cuestión de una luz interna que la guía, ella siempre es auténtica en ese sentido de que hace lo que quiere, pero lo hace con una causa, exactamente como tú lo dices, ¿no? Es algo a lo que le llaman energía de celebridad, creo yo, que es como cuando una persona es tan magnéticamente ella que no puedes dejar de mirarla, no puedes dejar de seguirla, no puedes dejar de admirar la forma en la que piensa. Definitivamente Vivienne Westwood es una gran referente de esta energía de celebridad, ¿no? Porque en realidad ella casi funda el punk solita. Casi funda el punk solita, y cuando vio que ese pedo se empezó a desviar totalmente de lo que ella estaba pensando, dijo, bueno, entonces voy a hacer punk a otra parte. Exacto, es como yo llevo mi casita de caracol punk a donde se me pegue la regalada gana. Y eso es lo chido, que haya personas que te dejen ser de una manera tan transparente ante los demás, que los demás no puedan hacer otra cosa más que seguirle, ¿no? Y esto fue definitivamente algo que
hace grande a Vivienne Westwood desde el punto de que después de dejar el punk, toma todo aquello que para ella es importante el punk y lo lleva a la alta costura, que es como ya estar con esta gente mamadora que ya gana más del salario mínimo, así chingón. Y que deberíamos de ser todos, ¿no? Todos ganar más del salario mínimo, ¿sí? Estaría perfecto, sí. Si mañana gano más del salario mínimo, estaría pero chingón. Tanto así que la familia del Palacio de Buckingham la terminó viendo a ella como un ícono que representa a la Gran Bretaña, pero también a través de, en un principio, estarlos criticando, ¿no? Que es lo que a mí me parece impresionante también de cómo recibe ella su reconocimiento a nivel histórico. Y también es un caso muy particular el de la Gran Bretaña, porque siempre han sido muy astutos. Ellos inventaron los piratas, también hay que acordarnos de eso, a los corsarios. Entonces, toda esta parte de Inglaterra, también hablando como su contexto sociocultural, no es que sea el gran experto, pero tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de que Inglaterra y después el Reino Unido se ha dedicado a incentivar y apropiarse también en cierto sentido de los actos atrevidos de sus súbditos, ¿no? Porque sigue siendo el reino o antes el imperio de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también podemos analizar un poquito como la relación que hay entre la rebeldía, aunque tenga una excelente causa y motivación y excelente trabajo de Vivienne Westwood, y también esa tendencia completamente británica a asimilar eso para usarlo a su favor como identitario, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues nos marca mucho la pauta de que esto es muy anglosajón también y nos llega desde el norte de Europa, también se va a Estados Unidos y después ya cae en México y evoluciona de otras maneras aquí, ¿no? En todo caso, lo que quiero decir es que hay que ser muy astutos para ser Vivienne Westwood y también hay que ser bastante pues británicos, astutos en la misma manera desde el poder de la corona para tomarlo como símbolo, ¿no? Creo que esa relación propia de ese país en específico, que después Estados Unidos lo va a hacer, pero completamente, pues ya región 4, ¿no? Y capitalizado. Pero a niveles completamente absurdos y ridículos, viene mucho de esa influencia británica, que siempre pues han sabido ser unos bravucones con estilo, ¿no? Y eso han vendido al mundo, ¿no? No lo digo específicamente de Vivienne Westwood que sean sus intenciones o que haya sido como su principal motivo, pero que pues finalmente las cuestiones de poder y demás pues terminan absorbiendo eso también indirectamente. Y eso que dices se puede ver de una manera súper transparente, tomando en cuenta, por ejemplo, que Vivienne Westwood se empieza a ganar el cariño de la corona inglesa, porque dentro de algunas declaraciones que hizo Vivienne Westwood, dijo que la misma figura de la reina Isabel era un activo en el sentido de es casi como un símbolo, como lo sería la bandera o como sería una constitución o ese tipo de cosas. La reina Isabel en sí misma estaba a la altura de eso, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan así como, oye, nos gusta cómo empieza a pensar este artista, justamente porque ya está proponiendo algo que nos conviene, ¿no? Sí, pura astucia y también pues improvisaciones sobre la marcha, y yo creo que lo que hay que ir como no perdiendo de vista con respecto a ella es que a pesar que intentaban como comérsela del todo, no siempre del todo lograron hacerlo, ¿no? Y justamente eso es lo que la hace muy punk. Digo, parece que de repente todo esto cobra un vuelco y ya es súper amiga de la reina Isabel y ya es como, ya está del lado del opresor, pero en realidad, si lo piensas a conciencia, se convierte en una cosa totalmente punk. Porque, por ejemplo, tiene una portada de una revista donde ella misma se personifica como Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra del Reino Unido, y sobre todo estas actitudes muy punks que tienes como hacer todo eso. De hecho tiene una foto con ella, ya la están viendo aquí, pero sobre todo, por ejemplo, en la historia de esa foto no es que le estuviera ofreciendo su amistad a Margaret Thatcher, sino que simplemente ella lo veía de una manera tan anárquica todo, que incluso llegaba al punto donde ella decía: a mí Margaret Thatcher ni me la menciones, yo la odio, pero tiene un excelente estilo para vestir. Y yo creo que eso nos remonta un poco más a la idea de que la libertad y la anarquía a veces es tan indefinible porque está tan en movimiento y descolocándose, sobre todo con personajes como Vivienne Westwood, que aunque los referentes sean de la
cuestión más clásica del régimen antiguo, de la cuestión de quienes gobiernan en ese país. Lo toma así como puede tomar los piratas, y tomaba también la cuestión del siglo XIX y también cuestiones de Escocia. O sea, eran como piezas intercambiables para la moda, para la cuestión de cómo fotografiar estas presentaciones de desfiles, y sobre todo porque no se agota en una emisión, ¿no? Siempre lo puedes volver a ver y descubrir. Es rastreable. Sí, descubrir que aunque en algún momento estuvieron en el poder y lo fueron todo, también se agotan, pero quedan. Y ahora creo que es uno de esos momentos magnánimos en los cuales digo algo me parece interesante en Radio Locura, que es: si la reina Isabel se vuelve ese referente de los Sex Pistols y con los ojos tachados y God Save the Queen y demás, que de por sí ya era un canto emblemático, un himno, ¿no?, a ella, todo se desmonta y se vuelve a tal nivel, ya no solo del Reino Unido, sino del mundo de la música, de la cultura, del arte, de lo punk, en todo sentido, es gracias a la labor de Vivienne Westwood, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí los reyes, las reinas, las primeras ministras o primeros ministros se quedan atrás y la obra artística permanece, ¿no? También eso creo que no solo punk, sino que refiere a lo mismo de la superación por medio de algo que es parodia, algo que es crítica, que supera al referente. Y sobre todo porque, por ejemplo, cuando los Sex Pistols sacan esta portada de God Save the Queen, se convierte obviamente en el blanco de muchas críticas, ¿no? Sí. Al punto que termina siendo censurado, y Vivienne Westwood lo único que hace como respuesta, de una manera a lo mejor silente para las grandes masas, pero justamente en este movimiento que se está gestando punk, le pone palabra destroy, que es destruir, y viste tanto a los Sex Pistols como a toda la gente que estaba interesada en el movimiento punk con este nuevo emblema que de alguna manera es como se puede tomar de la peor manera, ¿no? Como destruyan a la reina, pero también de cierta manera, y por eso es que ella hace toda este movimiento justamente iconoclasta de, bueno, pero pues si la reina se puede tomar de esta manera como algo totalmente interesante y que forma parte de la historia de Inglaterra, para convertirlo en un vuelco retórico, en algo totalmente deseable incluso para la mismísima corona inglesa. Entonces eso de cierta manera denota también, y mucha gente también la criticó justamente por eso, porque cómo te vas del punk y de repente ya estás en la alta costura y ya toda la gente te aplaude y te dice no, si ganas premios y todo, pero en realidad es que ella simplemente estaba haciendo su camino artístico y pues se le juntó la fama por ahí, ¿no? En el camino se le fue haciendo esta fama porque pues era una persona totalmente magnética, muy creativa, que hacía zapatos de los 5 años, que hacía confecciones desde los 15 años muy intrincadas, que llegó a su boda vestida por sí misma con joyas que ella misma había hecho. O sea, es una persona que totalmente su creatividad incluso llega a permear los ámbitos políticos sin quererlo, igual que lo hizo en el punk. Y en todo caso también recordar que, por ejemplo, cuando estaba todavía en el movimiento punk, de los orígenes, pues, ¿no?, de protopunk, ella se imaginaba cómo quería ver a la gente pues romperse la madre del mosh pit y así, o pues de bajarse del escenario el cantante y lo que sea. ¿Cómo quiero que esa gente esté vestida? Y ahí volaba la imaginación. También es algo para ponerse en situación ustedes que están viendo esto, en la cuestión creativa propia de ustedes, que es cómo quiero que la gente, y eso también me inspira a mí, por cierto, cómo quiero que la gente esté leyendo o cargando mi libro, ¿no? Cómo quiero que la gente esté disfrutando en un café de tal música. Entonces, cuando ya lo empiezas a poner en situaciones muy concretas, como Vivienne Westwood, también creo que es una lección que podemos compartir todos y todas y todes, es quiero que eso se vuelva realidad, lo voy a imaginar profundamente en un espacio concreto, ¿no? Puede ser, insisto, desde un concierto hasta el café o tu propio lugar de trabajo. ¿Cómo quiero que ahí se incorpore todo eso? Y lo puedes ir aterrizando. Es brillante, para mí es una manera muy creativa de aterrizar propiamente tu obra. Y es totalmente de lo que trata el arte, en cierta manera, como dar un mensaje profundo, algo que realmente conmueva, pero no simplemente para hacerte llorar, sino que te conmueva incluso al punto de la rabia, al punto de el estar enojado por no obtener tu independencia, el estar todo el tiempo incómodo con lo que sale de tu control. Todo ese tipo de cosas son las que ella fue aventando como semillas que finalmente germinan en un movimiento que es totalmente importante, no solamente para la música ni para la moda, sino para hacer ver al mundo que hay una forma también de criticar a través de lo político, que es lo personal, ¿no? Y con ese tipo de cosas, justamente como tú dices, de imaginar, de hacer un ensayo quizás mental de aquello que quieres ver
como una verdadera creación materializada. Son ese tipo de cosas las que la llevan, por ejemplo, a vestir a Naomi Campbell con estos conos que ponen como señalamiento cuando hay algún accidente o ese tipo de cosas. Ella viste a Naomi Campbell, una modelo súper estrella de ese momento, que por cierto también tiene algo que ver con el momento más icónico de Naomi Campbell, que es cuando se cae caminando en sus tacones de 9 pulgadas, el cual era ya también una marca de lo que hacía Vivienne Westwood, como en esta aura de lo camp, ¿no? Que hemos estado tratando últimamente. También véanlo con Susan Sontag en el episodio, está allá arriba. Y también con Chaperone, obviamente, por supuesto. Y este tipo de momentos se convierten en una cosa totalmente legendaria dentro de la carrera de Vivienne Westwood, tanto como por ejemplo también con la supermodelo Kate Moss, que desfiló en una pasarela así de alta alcurnia, de curna de oro, caminando sin sostén y comiendo un helado Magnum. Y este sería básicamente uno de los momentos más inolvidables dentro de las pasarelas de Vivienne Westwood. Entonces, como haciendo una pequeña recopilación de qué es lo que Vivienne Westwood significa para el día de hoy, es ese tipo de ideologías que creo también tienen mucho que ver con aquellas cosas que ya aprendimos, que de cierta manera olvidamos que aprendimos. Siendo un poco más concreto, hay lecciones que hemos tenido a través de la historia, como con personas del tipo de Vivienne Westwood, que son totalmente creativas, que tienen un arrojo a la hora de decir los mensajes que tienen, de siempre estar intentando materializar las ideas más locas, simplemente porque si puedes imaginarlo, lo puedes hacer real. Ella es una persona creativa que siempre termina por darle un vuelco a las cosas, pero no desde el lado material de las cosas, que es lo que de repente muchos artistas osan hacer todo el tiempo, ¿no? Como voy a intentar definir los próximos medios y como los impresionistas y bla, 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 ¿no? Sino siempre es una propuesta que viene desde un punto de vista muy personal y sincero, y creo que eso es lo que de cierta manera podemos tomar como una gran lección acerca de la vida de Vivienne Westwood. Y en eso yo quiero ir recordando una frase que ella nos dejó bien marcada, que es: no es posible para un hombre ser elegante sin un toque de feminidad. Creo que también esa conversación que está también presente, por ejemplo, ya desde Virginia Woolf, que ya ustedes pueden visitar su episodio propio aquí en el canal, tiene mucho que ver con esta cuestión de no limitarse, ¿no? Ni en el género, ni en las maneras de ser rebelde, ni en las maneras en las cuales puedes aprovechar lo mínimo que tienes, porque también recordemos, Vivienne Westwood viene desde la parte obrera, ¿no? Viene desde la parte de manual incluso, y que a mí me parece muy significativo también esa parte, aunque fue muy breve de su historia, pero que lo siguió haciendo después de ser profesora, de ser maestra, ¿no? Para mí, Vivienne Westwood no solo es la gran madre clásica repetida muchas veces del punk, sino que también es una maestra huracana, ¿no? Un huracán maestro en ese sentido de su fuerza para marcar esa pauta para expresarte, ¿no? No solo quedarte en lo femenino, lo masculino, no solo apoyando tal cosa, sino como un buffet de ideas, de referencias que puede conectar mucho con lo camp, con lo exagerado, con lo demasiado, pues por eso es punk, pero también que está pues literalmente basado en todas estas influencias y los recursos de improvisación, de quebrarlo todo y volverlo a armar con otra colección, ¿no? Con otra cuestión de moda, con otro nombre de su tienda, con otra manera de volverse a descolocar. Entonces, en esa cuestión de géneros de moda, de géneros también de expresividad, de esa búsqueda de libertad personal, es uno de los mensajes más significativos. También ella dijo: no soy una mujer que pues, gaste mucho, ¿no? Porque yo nunca desperdicio mi comida, ¿no? Ese tipo de frases, ese tipo de contextualizaciones muy del día a día, pues conecta mucho con sus raíces, pero también desde ahí a plurificarlo, ¿no? A hacerlo muy de apostar a varias cosas, esa expresividad, desde lo poco hacia lo mucho de los referentes, ¿no? Y bueno, es súper europeo todo esto. Sí, claro. Pero ustedes lo saben mejor que nosotros. Puedes salir e incluso tú mismo ser alguien que porta cosas punk, ¿no? Cosas que no siguen la norma, ¿no? Que también dices, bueno, ¿y por qué tengo que seguir esas cosas cuadradas de mi trabajo, de mi día a día, de mi familia? Entonces, todo eso, creo que Vivienne Westwood es el momento en el cual desde Radio Locura, por lo menos, lo pongamos en contexto y lo pongamos desde estas raíces para hacerlo aún más nuestro y seguir siendo impulsados por esta rebeldía con causa.
Y sobre todo que una de las cosas más importantes que deja Vivienne Westwood en un sentido de herencia histórica es que lo punk, incluso ella misma lo trascendió, no porque sea menos o más o lo que sea. No es que ella encontrara lo punk, sino que lo punk la encontró a ella. Claro. Porque justamente en el último tramo de su vida, cuando empieza a hacer todas estas cuestiones incluso de altruismo, ¿no? Como con Greenpeace o su propia fundación que también ella hizo, tiene mucho que ver con que ella luchaba por los derechos humanos, por lo del calentamiento global. Entonces ahí en ese tipo de cosas te puedes dar cuenta de que lo punk en realidad evolucionó junto con ella y cada vez se fue adaptando más y más y más, como naturalmente tendría que ser, a un nuevo mundo que también está teniendo nuevos problemas, ¿no? Nuevas problemáticas. Y ella siempre estuvo con ese sentido crítico que le ayudó muchísimo a ver y poder trascender incluso también esas cosas, porque ella muere en 2011, pero todas las cosas que había hecho en los primeros años del nuevo milenio se convirtieron realmente en un referente para toda la gente que de cierta manera el veganismo, el utilizar ropa que durara mucho más tiempo para no tener que dañar a nuestro planetita. Sí, por eso decía en algún punto ya en la parte final de su carrera, ¿no? Compra menos, escoge mejor, haz lo que dure, la calidad antes de la cantidad, porque todo el mundo ya está comprando demasiadas ropas, ¿no? Demasiadas prendas. Creo que esta evolución desde el punk, digamos, más primitivo, incluso el protopunk, que ella pues se encabeza con todo esto de la moda y la implementación, y que en su lugar se crearon los Sex Pistols y todo esto, por lo menos con ella, y ese es el claro ejemplo, evoluciona, ¿no? Se recorre de esto más punk adolescente, llamémoslo así, a un punk más consciente, no punk conciencia, ¿no? En ese sentido. Y me parece gracioso de tener virtud, ¿no? De tener gracia, no solamente de pasarla de jijiji, jajaja, sino de, ok, me hace pensar, ¿no? Me hace darle un vuelco, como tú decías. No todo es como me lo dan a primera instancia, ni siquiera la misma Vivienne Westwood, ¿no? Entonces, el cuestionamiento está en el propio funcionamiento de Vivienne Westwood, ¿no? Entonces, no se agota con esto, y es increíble ver ese recorrido desde lo adolescente punk a un punk conciencia. Y justamente por esas cosas donde ella se intentaba deshacer de su propio ego, y a pesar de su éxito, vivió en un pequeño apartamento en el sur de Londres durante décadas, pagando 400 libras al mes. Y se desplazaba en bicicleta a su estudio. Era una persona totalmente sencilla, una mujer sencilla al caminar, sin ego, con sus ideas divergentes muy bien colocadas, con pensamientos estruendosos, sin perder nunca el estilo, tanto en su trabajo como en su vida. Siempre comprometida con la vanguardia que se gestaba en su cabeza con cada una de las prendas que confeccionaba. Vivienne Westwood no solo cambió la moda, cambió la forma en la que entendemos la rebeldía, el arte y la identidad. Desde sus inicios en Derbyshire hasta convertirse en el alma del punk, su vida fue un grito de independencia, una explosión de creatividad sin miedo a desafiar lo establecido. En los años 70, mientras el mundo intentaba encajar en moldes rígidos, ella los rompía con una sonrisa irreverente. Desde su icónica boutique en King's Road, no solo vistió a una generación, sino que la empoderó. Su ropa no solo era tela, era un mensaje. Sé quien quiera ser, sé una punk girl. Pero su genialidad iba mucho más allá del punk. Su amor por la historia, su obsesión por los detalles y su capacidad para mezclar lo clásico con lo provocador la hicieron totalmente única. Westwood entendía la moda como un arma política, como una plataforma para hablar del cambio climático, justicia social y también de libertad. Su voz nunca tembló, siempre usó su arte para sacudir conciencias. Y aunque su legado vive en cada pasarela, en cada prenda y en cada idea revolucionaria, lo más importante es lo que nos dejó en el corazón. El derecho a ser auténticos, a desafiar lo absurdo, a vivir con pasión. Vivienne Westwood fue un huracán de creatividad y valentía. Un artista que no se conformó con seguir tendencias, sino que creó mundos enteros. Y por eso, aunque el tiempo pase, su espíritu seguirá inspirando a quienes entienden que la moda, la verdadera moda, es la libertad. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura. No se olviden que pueden obtener alguna de las playeras que tenemos de todos los episodios de Radio Locura. Vayan y sígalos en Instagram. Únanse también a la familia de Patreon de Radio Locura. 2 niveles, como ya lo dijimos en la introducción de este video.
uno donde tienen nuestro agradecimiento infinito con todos los episodios y contenido completamente ya sin publicidad porque están directamente ahí. Y el segundo nivel que tiene estas dos cosas y además una playera mensual de Fango Bazar sin ningún problema, la talla y el modelo que ustedes quieran de nuestros episodios. Y también el miembro completamente gratuito que ustedes pueden ser, que ya está disponible desde todo momento para que también se unan, aunque no tengan que darnos luego una aportación directa. Y también por favor no se olviden de seguirnos en Instagram @radiolocura66.6fm para que se enteren de todo lo que ha pasado también en los episodios anteriores, todas las cosas que se vienen nuevas para este gran proyecto. Muchas gracias por todos esos comentarios que nos han regalado en cada uno de nuestros videos, mini secciones durante toda la semana de lunes a viernes, estrenados ahora alrededor de mediodía, y los episodios estelares pues no se diga, con un artista pues completamente directo el domingo a las 9 de la noche, como debe de ser los estrenos en Radio Locura. Y muchas gracias completamente a este número que ya rebasamos, más de 500 suscriptores, suscriptoras, estamos ya en Radio Locura formando parte de este proyecto que busca pues no dejar que las ideas en peligro de extinción pues se extingan, precisamente evitar ese movimiento o cuestionarlo al menos, y también pues la música, el arte, la literatura pues que esté circulando y que sea de libre acceso, completamente digerible, pero también pues con mucha reflexión de ideas idiotas para gente inteligente, ¿no? Entonces, muchas gracias por este logro que también es de todos ustedes, de todas ustedes, y pues Radio Locura no parará, sigue avanzando. Muchas gracias de verdad. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a checar mi música en todas las plataformas. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales, más o menos literatura, canal hermano de Radio Locura, donde hago reseñas literarias y demás cuestiones culturales. Recuerden que la locura locura todo. Que ser rebelde no está para nada mal. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y